Bienvenidos un día más al fascinante Egipto. Ahora mismo estamos entrando en el gran complejo de templos de Karnak. Id preparando las palomitas porque vais a ver uno de los sitios más espectaculares del mundo. Al pasar las taquillas nos vamos a encontrar con estas maquetas de todo el complejo. En este complejo hay un montón de templos, pero nosotros nos vamos a centrar en el templo de Amón, que es por donde vamos a entrar ahora, que es el más importante y es el más grande. En un mapa de Egipto, pues más o menos estarían por aquí los templos de Karnak, en la ciudad de Luxor, que sería la antigua Tebas. Justo aquí, a la entrada del templo, había un embarcadero, porque desde aquí partía una peregrinación todos los años con una barca sagrada donde llevaban a los 3 dioses típicos de Tebas, que eran Amón, su esposa Mut y su hijo Honsu. Estas dos estructuras que estáis viendo aquí, justo a la entrada del templo, se llaman primer pilono. Y en esta baqueta se ve claramente el embarcadero, la línea de esfinges que vamos a atravesar ahora mismo, el primer pilono y el segundo pilono. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo sería el embarcadero y todo estaría rodeado de agua. Y ahora estamos pasando por un puente encima de ese embarcadero. Y ahora mismo, bueno, pues vais a ver la profundidad que tiene este templo, que es increíble. Y ahora vamos a pasar por la avenida de Esfinges. No sé si habéis visto el vídeo de Hatshepsut de la semana pasada, pero si trazamos una línea recta desde esta avenida, atravesando el Nilo, llegaríamos al templo de Hatshepsut y al Valle de los Reyes. Esta entrada al templo se llama entrada oeste y ya veis que están aquí las esfinges, que son unas figuras con cuerpo de león y cabeza de carnero. Y en medio tienen al faraón. No sé si lo podéis ver. Ahora mismo os lo voy a enseñar con más detalle. Aquí la cabeza de carnero está representando al dios Amón, que está protegiendo al faraón, que es esa figura pequeñita que está con los brazos cruzados, justo debajo de su cabeza. Para que veáis la dimensión gigantesca que tiene este complejo de templos, os voy a enseñar en comparación con el templo de Hatshepsut, que ya visteis en el vídeo que ya era bastante grande. Pues mirad, todo esto, este recinto que estoy marcando en rojo, es el templo de los templos de Karnak, todo el complejo. Y en línea recta, si atravesamos el Nilo, estaría aquí el templo de Hatshepsut. ¿Veis ese punto rojo pequeñito? Pues ese sería el templo de Hatshepsut, que ya es bastante grande. Mirad en comparación. Bueno, arriba está el norte y abajo está el sur. ¿Veis ahí el río Nilo atravesando? Por lo tanto, aquí está el este y aquí el oeste, a la izquierda. Y todo esto es muy importante porque todos sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste, es decir, el sol nace en el este y se muere todos los días en el oeste. Por eso en el antiguo Egipto la orilla este del Nilo era el sitio donde estaban los vivos y la orilla oeste era el sitio donde estaban los muertos, es decir, donde hacían los templos funerarios, el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut, todas esas cosas. Y las ciudades donde vivían estaban en la orilla este. Ahora ya hemos atravesado ese gran primer pilono y esto creo que es la capilla de Seti I, pero no estoy segura. Y creo que por la derecha está el templo de Ramsés III y el de Honsu, pero no estoy segura. Aquí va nuestro guía que se llama Walid y bueno, pues lo estamos siguiendo, así que tampoco puedo perderme mucho. Por aquí hay unas columnas gigantescas que creo que se llaman pabellón de Tajarka o algo así, que ahora las vamos a ver, están aquí detrás. ¿Veis? Estas columnas es que son gigantescas. Era una fila de 2 columnas que hacía como un área de descanso para la barca sagrada cuando hacían la procesión. Por lo que he leído, no penséis que la procesión esta de los dioses en la barca sagrada era simplemente un paseo desde Karnak hasta Luxor. Era muchísimo más. Se hacía durante 27 días en la fiesta de Opet. Era una fiesta popular, así que se repartía comida, cerveza, había música, había baile y además utilizaban la barca sagrada como si fuera un oráculo para que la gente, según iba pasando la barca sagrada, le iba preguntando cosas. Si la barca se inclinaba hacia adelante significaba sí y si la barca se inclinaba hacia atrás significaba no. O sea, bueno, una cosa tremenda.
Bueno, realmente ya veis que todo es espectacular, la gente corre para hacerse fotos porque aquí todo el mundo va con prisas y realmente es que es todo tan grandioso que no sabes para dónde mirar. Y ahora nos vamos a quedar aquí a la sombra porque la verdad que ya empieza a ser un calor bastante sofocante. Y aquí parada a la sombra, en el segundo pilono, en lo que queda del segundo pilono, fijaros en cómo son las juntas entre los bloques de piedra, es que casi no se ven. Aquí vemos el primer pilono, aquí el pabellón de Tajarca, que os decía, con esas columnas, aquí lo que queda del segundo pilono, y aquí es donde viene todo el meollo más importante, que es la sala hipóstila, que es un espectáculo. Y ahora vamos a atravesar el segundo pilono, que es, bueno, pues esta maravilla que veis aquí, lo que queda en pie, y ahí veis detrás esas columnas gigantescas, que es hacia donde nos dirigimos. Para que os hagáis una idea, esta sala puede tener más o menos 3.200 años. Y originalmente estaba cerrada, es decir, tenía techo. Aquí hay 134 columnas gigantescas de arenisca. Y es que no solo es que sea espectacular a la vista, es que tiene una historia muy profunda, muy interesante y muy relacionada, por supuesto, con la cultura del Antiguo Egipto. Estas son las 12 columnas centrales, que son las más altas de la sala. Las columnas representan tallos de papiro y lo que tienen arriba en el capitel es la flor del papiro abierta, porque estas 12 columnas centrales es por donde les entraba la luz. Entonces se supone pues, que la luz le está dando a los papiros y la flor se abre. Y aquí viene la historia más espectacular, que es que esta sala representaba el pantano de la creación para los antiguos egipcios. Este lugar, hace unos 3.000 años, era una isla en medio del río Nilo. Según sus creencias, había un océano primordial que ellos llamaban Nun. Y el suelo de esta sala representaba ese océano primordial de donde surgían esas plantas de papiro que emergían hacia arriba hasta casi el infinito, hasta tocar con el cielo, que era donde estaban las estrellas. Lo primero que surgió de esas aguas fue el montículo primigenio. Evidentemente, una isla en medio del río Nilo simbolizaba a la perfección este montículo primordial de su religión. Así que muy probablemente este era el sitio perfecto para construir este templo. Vamos, que aquí no hay casualidades, todo está muy pensado. Os voy a enseñar en este vídeo que, aunque es vertical, se ve perfectamente el juego de luces en este templo, pasando de la penumbra del caos a un estallido de luz anaranjada que parece encender la piedra. Es como el sol de Egipto reclamando su lugar entre las columnas, transformando el frío de la piedra en un atardecer eterno. Aquí comprendes que Karnak no se construyó para ser visto, sino para ser sentido como un organismo vivo que respira a través de la luz. Los egipcios diseñaron este espacio para que la luz no fuera constante, sino un invitado sagrado que recorre este bosque de piedra, recordándonos que tras la oscuridad, la luz siempre termina por emerger. He multiplicado este vídeo vertical para recrear esa sensación abrumadora de caminar entre gigantes. No es una fila de columnas, es un laberinto infinito de papiros, un bosque donde la mirada se pierde y donde por un momento dejas de ser un turista para convertirte en parte de ese paisaje eterno. Ahora voy a parar el vídeo aquí, en esta especie de ventana que está aquí, que se llama claristorio. Estas rejas dejaban pasar la luz hacia las columnas centrales de la sala, iluminando esas flores abiertas de los capiteles de los papiros que vimos al principio. Por eso las columnas centrales eran más altas, para poder albergar el techo de los claristorios. El resto de la sala, con los capullos de flor cerrados, permanecía a oscuras. Este efecto de teatro lo inventaron los egipcios, y no se volvió a utilizar hasta 2500 años después en las catedrales góticas. No sé si os habéis fijado, pero todavía se conservan los colores en las columnas, ahí lo podéis ver. Y ahora os voy a contar algo sobre jeroglíficos que me hubiera gustado saber antes de ir a Egipto. Vamos a fijarnos en esta columna que tiene aquí estos símbolos y os voy a señalar con el puntero. Mirad, esto de aquí es un cartucho, es decir, siempre que veáis este símbolo con este aquí y estas cuerdecitas aquí, esto es el cartucho del rey. Aquí está incluido su nombre. Los faraones tenían varios nombres y en este caso va a ser el nombre del trono. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí delante, aunque no lo veis muy bien, hay una abeja, esta de aquí que estoy señalando, esas dos alas, este es el cuerpo y aquí tiene unas patitas.
y este simbolito que está aquí abajo. Esto de aquí y esto de aquí sería un junco. Estos dos elementos juntos significan Nesut Biti, que significa el nombre del trono. Es decir, lo que vamos a encontrar a continuación es el nombre del trono de Ramsés II. Y además, el junco y la abeja significan el rey del Alto y Bajo Egipto. Como la figura humana está mirando hacia la izquierda, eso significa que estos jeroglíficos se leen de izquierda a derecha. El círculo es Ra, la cabeza de chacal es WSR, la persona del trono es Maat, la diosa de la justicia, y lo último es STP y Ra. Esto significa Ra. Esto de aquí, que es una cabeza de chacal, que es como un bastón con cabeza de chacal, significa poderosa. Y esta persona sentada en un trono que tiene una pluma en la cabeza y la llave de la vida en la mano, significa la diosa de la justicia. Por lo tanto, estos tres elementos que llevamos hasta ahora significan la poderosa justicia de Ra. Este elemento que veis aquí, que parece un pie pero no lo es, que es así un poco raro, significa STP, y este de aquí abajo significa una N, y este de aquí Ra. Así que STPenra significa esto último, que es elegido de Ra. Por lo tanto, el nombre del trono de Ramsés II era Usermatra Setepen-Ra, es decir, la poderosa justicia de Ra, el elegido de Ra. Bueno, y ahora estamos en otra parte del complejo que tiene más obeliscos, estamos más al aire libre, hace muchísimo calor, casi no hay sombra aquí. Esto es un obelisco que es de una sola pieza de granito rosa. Una cosa muy bonita que os puedo decir de los obeliscos es que para los egipcios eran como rayos de luz petrificados. Estamos justo al lado del lado sagrado de Karnak y aquí tenemos este escarabajo hecho también en granito rosa. Y bueno, pues esta es la típica cosa que le dicen a los turistas, que tienen que dar 7 vueltas alrededor del escarabajo para que les dé suerte o para pedir deseos o no sé, algo así. Pero desde aquí hay una vista muy interesante de esos 3 obeliscos que quedan en pie y os voy a contar una historia. ¿Os acordáis de que antes hablamos del benben, el montículo primordial? Pues esto tiene mucho que ver con los obeliscos. La parte de arriba del obelisco, con forma de pirámide, era el benben, el punto donde conectaba el cielo con esos rayos solares y la tierra. En los textos antiguos aparece el bennu, que es como una especie de ave fénix que llega volando desde el océano y se posa sobre el benben. Emite un grito enorme y rompe el silencio del caos y marca el inicio del tiempo. Es una historia bastante bonita. Literalmente el benben es la piedra del resplandor, se traduce así. Las puntas de los obeliscos brillaban a kilómetros porque los egipcios les hacían un baño de oro y plata, a veces de otros materiales, y entonces esa parte de arriba del obelisco brillaba muchísimo. Este es un sitio esencial en Karnak porque es el lago sagrado y es donde tenía lugar pues, la purificación de los sacerdotes a diario. No penséis que solo había sacerdotes, también había sacerdotisas y era un papel muy importante en el Antiguo Egipto. Bueno, hace tantísimo calor que tenemos que hacer una parada en boxes. Hay esta maravillosa cafetería dentro de los templos de Karnak. Y yo solo estoy viendo ahora mismo los refrescos y el agua. Así que voy a parar un ratito y luego seguimos. Ya nos estamos dirigiendo hacia la salida del templo. Llegué a este sitio sin saber muy bien qué esperar. Con la cámara en la mano, lo típico, y la mirada de quien solo ve piedras antiguas. Pero al caminar entre estas columnas, ver los juegos de luces y sombras, ver los colores, todas las historias, te das cuenta de que esto no es solo arquitectura, sino que todo esto es una coreografía diseñada hace más de 3000 años de manera perfecta. Lo que empezó como un paseo por un templo desconocido se convirtió en un viaje al origen de todo. Salgo de aquí con la mirada distinta, sabiendo que no solo he visitado estas ruinas, sino que he caminado por el lugar donde, según los antiguos, comenzó el tiempo.